Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos ya en esta hora. Sé que ya han estado un poquito cansados, con hambre, pero bueno, el tema que a mí se me encomendó fue déficit sensorial en el adulto mayor. Es un tema sumamente importante debido a su prevalencia. Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes usan lentes, por ejemplo. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Entonces, el déficit sensorial en el adulto mayor, lamentablemente, como lo que pasa con múltiples patologías sumamente comunes y prevalentes, es que lo empezamos a normalizar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de todas las implicaciones que a veces olvidamos de estas condiciones. Esta es la agenda de la sesión y pues vamos a empezar por la definición. ¿Cómo se define déficit sensorial? Es la afección total o parcial de la función visual auditiva, del olfato o del gusto, que va a ocasionar disfunción biopsicosocial. Quisiera hacer un paréntesis antes de continuar en esta palabra que significa biopsicosocial. A diferencia de otras condiciones de salud, a lo largo del Congreso hemos visto que los síndromes geriátricos van más allá de una implicación biológica de una enfermedad, sino justamente afectan la calidad de vida de los pacientes y también de sus familias. El modelo biopsicosocial nos permite explicar cómo estas condiciones generan disfunción, aislamiento, en la cuestión psicológica, presencia de depresión, ansiedad, y evidentemente esto genera un desajuste importante en el paciente y en su familia, que conlleva la pérdida de independencia y por ende calidad de vida. Vamos a empezar con déficit visual. Es una condición sumamente frecuente. En México, más aproximadamente el 30% de la población tiene un déficit visual. Y en el adulto mayor pues es más prevalente. Prácticamente se va hasta un 32% en mayores de 85 años. 1 de a 4 personas adultas mayores tiene dificultades o tiene discapacidad visual, y la catarata es la que destaca, siendo el 40 al 50% de las causas. Hablar de déficit visual no solamente es una condición médica, es también una condición económica. En este estudio podemos ver cómo van aumentando los costos en déficit leve a moderado, pero ya en pacientes que lamentablemente ya son ciegos, disminuyen, y esto tiene sentido en que pues si ya llegaron a la ceguera, pues ya no hay mucho que hacer y se gastan menos recursos. Eso podríamos pensar. Sin embargo, vemos al lado derecho que también están las causas o los costes no relacionados a discapacidad visual, y son muchísimos. Y esto se debe, a la asociación que hay con otras condiciones de salud. El deterioro cognitivo, la patología cardiovascular, caídas, fracturas, depresión, artritis, que van a llevar a una afección de las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria y por ende aumento de la morbimortalidad. De este tipo de asociaciones es también demostrado a través de estudios longitudinales cómo es la presencia de demencia y cómo ver que esto se correlaciona entre nivel más, entre un grado severo de discapacidad visual aumenta el grado de deterioro cognitivo. Para entender acerca de las condiciones patológicas que afectan al adulto mayor, hay que entender los cambios asociados al envejecimiento. Tal vez para los que somos médicos no nos cueste trabajo un poquito recordar, pero a los demás es muy importante conocer estos cambios para poder diferenciar de las condiciones normales o esperadas y diferenciarlas de los estados patológicos. Tenemos aquí que el ojo, recordar que es una estructura que tiene 3 capas. En estas capas tenemos en la parte anterior la córnea, que se sigue con la esclera, que cubre hasta la entrada del nervio óptico. Tenemos también una estructura interna, que es una estructura vascular, que es la coroides y que se va a seguir con el iris, y una
parte interna, que es la retina, que está en la parte posterior y que va a tener aquí solamente un punto ciego, que es la salida del nervio óptico. En el centro tenemos la fóvea, la mácula, que es justamente el área más importante de agudización visual. Y pues todos estos cambios que les pongo aquí van a ser muy importantes porque van a explicar las condiciones o cambios que va a poner en vulnerabilidad al paciente geriátrico, como es la miosis pupilar, cambios estructurales en córnea, aumento de tamaño y densidad del cristalino, reducción de la microcirculación en la mácula, alteraciones en el humor vítreo y humor acuoso y disminución de fotorreceptores, formación de drusos y cambios maculares. ¿Qué cambios funcionales va a ocasionar estas condiciones? Pues vamos a tener pérdida de la capacidad de refracción en relación a los cambios por cristalino y también por los músculos. Los pacientes van a tener disminución de la agudeza visual en bajo contraste. Entonces, esto puede ocasionar que se dificulten ver este tipo de imágenes, por ejemplo, y debido a que hay miosis pupilar y hay alteraciones de la dispersión, también son más susceptibles a deslumbramiento, que en conjunto con alteraciones en el campo visual atencional, estos pacientes por ende tienen mayor riesgo de presentar accidentes de tráfico. Nosotros nos ha pasado, bueno, para los que conducen, van manejando y de repente pues da un deslumbramiento e incapacita, y si somos adultos jóvenes, pues en los adultos mayores esto es mucho mayor y es por ende que hay que tener mucho más cuidado, incluso tomar medidas como puede ser usar lentes solares, por ejemplo. Como se disminuye el campo visual atencional, también la capacidad de lectura visual se ve afectada. Otro punto es que debido a la miosis pupilar, alteraciones en el humor vítreo y el tema de los fotorreceptores que ya comentamos, va a existir una mala adaptación a la oscuridad. Entonces, si el paciente ingresa a un cine o a un teatro, hay que tener mucha consideración en el riesgo de caídas que pueden presentar. Y otro punto también es la discriminación al color. Ellos empieza a haber dificultad para discriminar colores bastante similares, como puede ser el negro, el azul oscuro, el gris, y también tonos pasteles similares, como naranja por rosa, por ejemplo. Ahora, eso hablamos de condiciones normales. Estas condiciones no deben de generar discapacidad en el adulto mayor. Vamos a hablar ahora de patologías asociadas a discapacidad frecuentes en el adulto mayor, que son estas. En primer lugar, como les puse en la primera diapositiva, la catarata es del 40 al 50%, seguida de retinopatía diabética, lamentablemente por la prevalencia de diabetes en nuestra población, el error refractivo, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad. Perdón. La catarata se va a definir como una opacidad gradual del cristalino. La etiología es multifactorial, principalmente son una teoría fotooxidativa y pues justamente causa pérdida progresiva y lenta de la visión. Factores de riesgo son también múltiples, principalmente la edad, también factores ambientales, comorbilidades son importantes. El tratamiento es quirúrgico y es curativo. Entonces, sin embargo, el tratamiento quirúrgico debe de estar indicado únicamente cuando esto repercuta a la funcionalidad del paciente, no antes. Y pues esto se basa en la facoemulsificación y la colocación de un lente intraocular. Como es el cristalino el que está afectado, se tiene que retirar y se tiene que reemplazar su función por este lente. Vemos en este estudio por cómo es la importancia del tratamiento oportuno de los pacientes. Aquí se hizo un seguimiento de un año posterior a una intervención quirúrgica de estos pacientes en relación a accidentes de tránsito y se vio que se redujeron hasta un 9%. Entonces, los pacientes adultos mayores que requieran este tratamiento, o bueno, en general cualquier paciente, si los necesitan hay que ofrecerlo porque mejora sustancialmente la calidad de vida.
Ahora, hablando de otra condición, el error refractivo es cuando la forma del ojo evita que la luz se enfoque directamente sobre la retina. La longitud del globo ocular más cambios al final en la forma de la córnea van a ocasionar un deterioro en el cristalino y esto es lo que conocemos frecuentemente como presbicia. Previamente también si el paciente tenía una metropía definida como anormalidades de la longitud axial, como miopía e hipermetropía, también influyen. Otra condición es el glaucoma, que se define como aumento de la presión intraocular por una anomalía en el flujo de líquido acuoso en la cámara anterior producida por el proceso ciliar. Hay múltiples factores de riesgo, principalmente tener una presión intraocular aumentada, la edad, la historia familiar. Tenemos 3 tipos, el primario, el ángulo abierto es el más común, por fortuna, sin embargo es asintomático y esto es importante pues tamizarlo porque la mayoría de los pacientes cuando son diagnosticados ya llegan con complicaciones importantes. También el de ángulo cerrado es es una condición de emergencia y requiere tratamiento quirúrgico, y el normotenso que se caracteriza por una presión normal y pérdida de la visión. El tratamiento se va a tratar en reducir la producción y aumentar el drenaje del humor acuoso, principalmente con tratamiento farmacológico como pueden ser betabloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica y análogo de las prostaglandinas. El tratamiento quirúrgico se reserva cuando a los pacientes no tienen una adecuada respuesta o no toleran el tratamiento. Y finalmente, la degeneración macular relacionada con la edad se define como la presencia de drusas, lesiones de hiperpigmentación del epitelio pigmentario de la retina, que recordemos que la mácula es el punto de agudeza visual más importante en retina. Entonces, los pacientes se van a quejar de una alteración en la visión central. Factores de riesgo, la edad, también bajos niveles de antioxidantes, el sexo femenino, fumar, intervienen. El manejo, lamentablemente, no hay un tratamiento al inicio de la patología, se tienen que dar tratamientos regulares y el tratamiento se basa principalmente en fotocoagulación y inhibidores del factor del crecimiento endotelial. Tenemos 2 tipos, la húmeda y la seca. En la húmeda vamos a tener, que es la de peor pronóstico, es la que más tiene una progresión rápida. Por fortuna es la menos prevalente y se caracteriza por lesiones de neovascularización, hemorragias de prendimiento de retina y cicatrización. La seca, por fortuna, es la del 90% de los casos, es una patología crónica progresiva, tiene mejor pronóstico y se caracteriza por la presencia de drusas y de pérdida del epitelio pigmentario de la retina y fotorreceptores. Otra condición que no es una patología, pero es un aspecto importante a destacar en el adulto mayor es el uso de lentes multifocales. Los lentes que tienen más de 2 graduaciones son un factor de riesgo para caídas en el adulto mayor. ¿Y esto por qué? Porque en la parte inferior de los lentes, cuando el adulto mayor está caminando puede ver borrosos objetos que se encuentran lejos. Entonces, esto pone riesgo de presencia de caídas como pueden ser escalones. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a abordar la deficiencia visual en el adulto mayor? Primero, interrogar si nuestro paciente tiene
ya se le hacen las preguntas que son las siguientes, como tiene problemas de vista, se conoce con factores de riesgo o ya se conoce con algún diagnóstico de los que ya hablamos previamente, se tiene que realizar una evaluación específica. En el paciente que lo niegue se tiene que hacer una prueba de agudeza visual, se tiene que valorar la visión a distancia, la visión cercana, y por ende, si se soluciona la visión cercana, se soluciona el déficit, se tiene que continuar con lentes para lectura y reforzar los cuidados generales. Y bueno, esta evaluación se tiene que hacer a todos los pacientes de manera anual. En pacientes que dieron positiva a estas preguntas y que tienen enfermedades oftalmológicas, tienen factores de riesgo, se tiene que valorar de manera específica cada uno de ellos, justamente como la hipertensión, diabetes, el uso de fármacos como corticosteroides, y a todos los pacientes que tengan un diagnóstico de discapacidad visual, evaluar y abordar el entorno físico y social del paciente, que ahorita vamos a comentar. ¿Cómo podemos mejorar la atención del adulto mayor con discapacidad visual? Pues siempre hablar en contacto, hacer contacto visual y hablar directamente con él. Permitir que incluso el paciente con discapacidad visual tome nuestro brazo al desplazarse, decir nuestro nombre cuando entramos a una habitación y salimos de la misma, no dejarlo solo en una situación donde no haya una pared mueble cerca al tacto, orientación o que se pueda orientar y tenga temas de balance, y evitar el uso de señales direccionales. Aquí nos podemos apoyar como temas de lateralidad, de toma eso que está a tu derecha, que está a la izquierda, o utilizar el reloj como referencia. Modificando el entorno debido a los cambios funcionales que ya hablamos, pues tenemos que cuidar la iluminación, tenemos que cuidar el contraste. Recordemos que un ambiente con bajo contraste dificulta al paciente, entonces eso podemos hacer modificaciones en el hogar, la organización, evitar cambios de muebles, por ejemplo, que desorienten al paciente. El etiquetado es importante, posiblemente este paciente no pueda leer entre un envase si es sal o azúcar, por ejemplo, ¿no? Y control de deslumbramiento, iluminación y eliminación de obstáculos como tapetes, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de déficit auditivo. Recordemos que el oído tiene 3 niveles. Tenemos al oído externo, al oído medio y el oído interno. Vamos a tener cambios asociados al envejecimiento que van a predisponer a condición de patologías y déficit auditivo. Por ejemplo, a nivel externo vamos a tener que haya aumento del cerumen, prominencia de cartílagos, atrofia de la piel. Vamos a tener también crecimiento del pabellón auricular, y a nivel de la membrana timpánica esta se vuelve rígida, hay pérdida de la vascularización y se vuelve adelgazada. Todo esto pone en riesgo de tener déficit auditivo de tipo conductivo, atrofia de músculos también del oído medio, esclerosis de los huesecillos, y a nivel de oído interno va a haber una pérdida de las células sensoriales del órgano de Corti, y por ende más alteraciones vasculares ponen en riesgo de vulnerabilidad de déficit auditivo en el adulto mayor. ¿Qué implicaciones tiene? Pues es una condición sumamente común, es la tercera condición crónica más común después de la artritis y las enfermedades cardiovasculares. Es multifactorial, tanto por factores intrínsecos, pero también por factores ambientales, como la exposición al ruido, conciertos, antecedentes de trauma acústico, infecciones, fármacos como son aminoglucósidos, y pues tiene efectos psicológicos importantes, y lo más importante es que es modificable. Ya vimos que también el déficit visual se asocia a deterioro cognitivo, pues también ambos en general se asocian a deterioro cognitivo y también a depresión. Como pueden ver esta tablita, los pacientes que tienen déficit auditivo y visual se duplica 2 veces mayor el riesgo de tener depresión. Entonces, a veces minimizamos mucho, pero realmente las complicaciones son importantes y afectan mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí tenemos también otro específicamente de deterioro cognitivo, y efectivamente también la pérdida auditiva se relaciona con deterioro cognitivo, sobre todo en funciones globales y ejecutivas.
La clasificación, esto ya lo mencionamos un poquito en el tema de la anatomía. Vamos a ver que se va a clasificar en conductiva, que es por retención del cerumen, cuerpos extraños, algunas patologías del auditivo medio que habría que descartar y que son datos de alarma para envío al especialista, como es perforación de membrana timpánica, autoesclerosis, discontinuidad vesicular y colesteatoma. A nivel sensorial, pues todo va a estar ubicado principalmente oído interno, en el cóclea y nervio coclear y los nervios cocleares. La presbiacusia, pues es una pérdida de audición asociada a varios tipos de disfunción auditiva periférica o central que acompañan al envejecimiento y que no se explican por otras causas. Es bilateral, generalmente simétrica, multifactorial y como pueden ver, y a mí me alarma mucho esto, que más de los de pacientes de 80 años, el 90% lo tiene. Tal vez incluso de alguno de los presentes aquí también, ¿no? Entonces, sumamente prevalente. No me detengo mucho en esto, pero hay varias causas. Entonces, son sensoriales, hay también presbiacusias metabólicas, neurales, pero el tratamiento se basa principalmente en lo mismo, que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a abordar la pérdida auditiva? Primero, aquí hay que considerar que pocos son los pacientes que buscan apoyo cuando tienen esta alteración. ¿Por qué? Porque da pena, porque es una condición que decimos a todo mundo nos va a pasar, porque ya estamos grandes, entonces es completamente normal que no escuchemos. Entonces nosotros, el personal de la salud, tenemos la obligación de indagar. ¿Qué podemos hacer desde un inicio? ¿No? Preguntarle, ¿usted escucha bien? Si el paciente dice que no, pues hay que hacer una valoración más específica. Tenemos que también preguntar, por ejemplo, si a los cuidadores primarios, a la familia, si tienen que tal vez el paciente usa niveles muy altos la televisión, si le cuesta trabajo seguir conversaciones, si pide repetir alguna palabra al momento de que conversan con él. Si todo eso es positivo, se tiene que hacer unas pruebas más específicas. Clínicamente la prueba de susurro, una audiometría diagnóstica y pues más específico una prueba electrónica de dígitos sobre fondo de ruido. En caso de que el paciente no tenga o sea negativa a todas estas preguntas, se tienen que solamente reforzar medidas generales. En caso de que nuestro paciente en la audiometría tenga alteraciones, si hay una audición normal, pues solamente nos vamos con medidas generales. En caso de que sea moderada a grave o sordera, pues tenemos que referir al especialista en otorrinolaringología, particularmente cuando tenemos datos de alarma, como presencia de dolor, antecedentes de supuración, mareos, otitis medias crónicas o hipoacusia unilateral, porque recuerden que la presbiacusia es bilateral y simétrica. En caso de que no, pues que no tenga estos datos de alarma, hay que indicar tratamiento principalmente y los más famosos son los audífonos. Hay que entender que no existe tratamiento curativo para el déficit auditivo, porque se pierden las células ciliadas en oído interno, entonces eso todavía no es posible replicar. Sin embargo, existen muchísimos tratamientos. Los audífonos actualmente implantables son ya mejorados su estética. Lamentablemente hay muy poco apego al tratamiento, tal vez por pena, por cuestiones socioculturales, pero espero que después de esta plática tengamos una concientizar de que dadas las implicaciones negativas que tenemos de deterioro cognitivo, las condiciones psicológicas, es sumamente importante promover el uso de estos dispositivos para prevenir estas complicaciones. Otros ya tratamientos más específicos cuando son severos o cuando no responden a este tratamiento pueden ser los dispositivos auditivos integrados, el implante coclear y implantes auditivos de tronco cerebral. Hay que evaluar a todos los pacientes, apoyar psicológicamente y ayuda para gestionar su sufrimiento emocional. Hay que ofrecer apoyo auditivo para la vivienda, enseñar a la persona y a los cuidadores a cómo reforzar la comunicación con él, no dejarlo solo y que justamente favorecer el aislamiento del adulto mayor. Mejorando la comunicación, ¿cómo podemos hacer? Igual, verlo directamente, disminuir el ambiente lleno de ruido,
cuando vayamos a dirigirnos al paciente, tocarlo, ayudarnos del lenguaje corporal, principalmente la lectura de labios. Ahora, y para terminar, brevemente que algunos cambios en el gusto y en el olfato. Estos órganos trabajan de manera conjunta, en conjunto con el sistema nervioso central, entonces es común que si tenemos una alteración en uno se va a ver afectado el otro. Hay una disminución a nivel de olfato de las fibras olfatorias en el bulbo, receptores, en su grosor y en la actividad enzimática, y que de hecho un cambio asociado normal al envejecimiento es el crecimiento óseo, que a veces permite o bueno, afecta o pinza las fibras nerviosas. Esto va a afectar el reconocimiento de olores, el juicio de agrado del paciente, es por ende que tal vez algunas cosas, alimentos ya no les gustan como antes y dificulta la alimentación. Evidentemente, si no tienen el gusto, olfato afectado, tenemos problemas de disminución de ingesta y por ende complicaciones como desnutrición. Y específicamente en el gusto, pues se va a la afección de la calidad del sabor, hay percepción del sabor, reconocimiento de alimentos y preferencia alimentaria cambia. Y esto también se ve exacerbado por anexos como es la hipofunción de glándulas salivales, patologías asociadas importantes como son infecciones, hongos como candidiasis, bacterias, virus, y pues no nos vamos tan lejos del antecedente de COVID-19, enfermedades vesiculosas como por ejemplo pénfigo y pues realmente el gusto y el olfato también tienen manifestaciones orales sistémicas de otras patologías. Entonces, como podemos ver, todo el envejecimiento sensorial pone en un estado de vulnerabilidad al paciente. Es muy importante reconocer las condiciones normales de las patológicas que afectan mucho la calidad de vida del paciente, pero también de su familia, y es importante y todos tenemos la obligación ética de reforzar estas medidas en mejorar la atención y calidad de vida de nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Tenemos que bajar el micrófono nuevamente. Pues bueno, queremos agradecer a la doctora Martínez por su participación. Vamos a tener un par de anuncios al terminar. Vamos a darle una pregunta a la doctora, así es que les pediría si se pueden quedar en la sala, por favor. Y bueno, tenemos la pregunta de Úrsula Rocha Flores, que nos dice: excelente ponencia, doctora. De acuerdo a cada uno de los déficits sensoriales que se cometan, ¿cuál es el que se atiende con mayor prioridad? Sería el que está más afectando la calidad de vida en ese momento del paciente. Si en ese caso el que tiene un deterioro visual está, por ejemplo, cerca de la ceguera, sería ese. Tal vez habría pacientes que tienen una preservada la cuestión de la vista, entonces tendríamos que atender de acuerdo a las necesidades de cada paciente y debería ser muy individualizado. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes de salir a nuestro receso, le tengo un regalito, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Felicidades. Gracias. Excelente ponencia. Ok, pues vamos a seguir ya con nuestro segundo receso.